El centro de tu iglesia sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Creéis que el Señor está aquí, hermano? Puedes inclinar un momento tu cabeza y cerrar tus ojos y decir al Señor que nos bendiga. Bendito sea tu nombre. Gracias, Miguelillo, por lo bien que me has hecho, por esas palabras tan bonitas y tan ciertas. Padre, te damos la gloria. Enséñanos a darte la gloria, Señor. Alabo tu nombre, Rey. Ayúdanos a ser esos hermanos de ayuda y de apoyo a esas circunstancias difíciles que muchas veces otros viven, Señor. En el nombre de Jesús, rompe los sistemas, rompe los formatos, rompe lo religioso, que fluya tu amor, que corra tu espíritu. Haznos vivir el día a día, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendigo al pastor y al hombre que tú has plantado en este lugar. Señor, bendice a cada obrero y a cada ministerio de esta iglesia. Como no, al servicio de la alabanza y al coro, Señor. A cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Bendice los hogares y las familias. Señor, bendice este pueblo que es tu Gloria a tu nombre. en el nombre de Jesús. Alabo tu nombre, Rey. Miguelillo, ¿tú sabías que yo lo predicaba en Eliseo? Te lo he dicho yo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, noten ustedes, a que comiese en su casa. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, ay Padre, es varón santo de Dios. Y te voy a rogar algo, marido, hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros no pase, sino se quede allí. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Que Dios bendiga la administración de su palabra. La verdad, queridos hermanos, que la Biblia nos traslada a tiempos históricos que no pierden la vida y la vigencia espiritual, que hoy pueden seguir teniendo vida en nuestros medios. La palabra de Dios no caduca, no es caduca, no se envejece. La palabra de Dios no pierde su esencia de deidad. Porque el día que la palabra de Dios deje de ser de Dios, es una palabra más. Y como palabra de Dios surca el tiempo, marca la historia, rompe puertas, abre cerrojos, rompe culturas.
aconteció. ¿Qué querría decir la Biblia cuando dice aconteció? ¿Qué es un acontecimiento? Es algo excepcional. Si yo salgo de mi casa y veo un perro o un gato, ¿qué estoy viendo? Algo normal. Pero si veo un león o veo un oso, ya pasa a un acontecimiento. Algo ocurrió para que la Biblia marcara aconteció. La Biblia quiere sacar ese día, ese evento de una vida rutinaria. No hagas rutinarios acontecimientos de Dios. Entra en el sentimiento de Dios, en la visión de Dios, para lo que Dios marque como evento. Tú lo vivas como tal. Y aconteció algo tremendo, hermanos. Era la ruta profética de Eliseo. Eliseo vivía en la montaña, vivía en el campo, vivía en un lugar apartado, vivía en un lugar donde pudiera tener una comunión, no una contaminación. No. Porque es muy importante dónde vives, para no ser contaminado. Y ya no es el lugar, sino es la actitud de cómo vives. Porque puedes vivir en medio de un infierno, pero tu corazón puede ser un cielo. Aleluya. Y queridos hermanos, este hombre vivía apartado, y estaba apartado en todo el sentido de la palabra, pero él tenía que salir todos los días en dirección a algo, en dirección a un lugar, en dirección a un trabajo, en dirección a un objetivo, en dirección a vivir un evento de Dios. Y yo le he puesto hoy a la palabra el título de la ruta profética. Aleluya. La ruta profética de Eliseo. Eliseo tenía que salir en la mañana. Ya Dios había marcado el GPS de Eliseo. Ya había marcado dónde tener que pasar, dónde tener que dejar un recado de Dios, una carta de Dios, una profecía de Dios, una palabra de Dios. Y él solamente tenía que llevar la práctica, él no tenía que poner ni quitar. Él tenía que trasladar, es lo que tenía que hacer, era el trabajo de hacer una ruta profética. Una ruta profética tenía que marcar una dirección, un sentido, un objetivo. Supuestamente él no vivía en la agenda propia, él vivía en la agenda de Dios. Cuando vivimos en nuestra agenda no va a haber acontecimientos. Cuando vivimos en nuestra agenda diaria, mañana hago esto, lo otro, pasado lo otro, usted está marcando una agenda cotidiana, natural, una agenda donde no hay acontecimientos, pero déjese cargar, entrar en la ruta de Dios, en la agenda de Dios. Marque su GPS. Esta mañana hemos tenido un laberinto en el GPS de Miguelito, porque no está actualizado. Cuando no estamos actualizados, vivimos en una agenda, en una información pasada. Y hacemos lo que ya no es el tiempo de hacer. Estamos en desintonía. Estamos fuera de la sintonía de la agenda de Dios. El GPS del hermano nos marcaba unas rutas porque hay edificios nuevos que él no reconocía. Mientras que tú duermes, Dios va creando. Ay, papá. Mientras que tú te paras, Dios sigue creando, sigue construyendo, sigue haciendo cosas. Claro. Y el que no está en la ruta de Dios, en la agenda de Dios, en el día de Dios, no conoce esos trabajos que Dios ha ido haciendo. Tú vas con una información pasada y te encuentras con un edificio. ¿Cómo ha sido esto? ¿Quién ha
ha sido esto? Esto mientras que tú dormías y criticabas y tú estabas parado, inactivo, yo y mi padre no dejamos de trabajar. Y queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Había una ruta profética, una ruta de Dios. Eliseo no hacía su ruta, sino hacía una ruta que Dios marcaba en él. Amán ya toque vaya. Tu ruta cansa. La ruta de Dios no cansa. La ruta de Dios proporciona fuerza. La ruta de Dios proporciona el sustento para que las malas travesías sean superadas. Él te da la dirección y te da la capacidad para superar todos los contratiempos. Saldrán enemigos, sí, pero tú tienes la ruta de Dios. No es tu ruta, es la ruta de Dios. Se levantarán impedimentos, claro, frenos, claro, barreras, claro. Pero recuérdenme que la ruta de Dios es inquebrantable. Porque si tú no vas, o yo no voy, Dios mandará a otro. Yo quiero estar en la ruta de Dios. Yo quiero, hermanos, marcar con mis pasos la ruta de Dios. Yo quiero, aleluya, llevar palabra profética a alguien, llevar un alivio a alguien que tiene dolor, a alguien que está lastimado, triste, melancólico, a alguien que está afligido. Yo quiero llevarle una palabra de consuelo. Dios me la ha dado para yo llevarla a ese corazón, a esa vida. Pero soy hermano, llevar palabra profética. Esto es un trabajo de alto dandy y no necesita ser un matriculado en la Universidad de Harvard, no. Simplemente Dios necesita gente que crea lo que Dios te ha dado. Aleluya. Eran las 5 de la mañana y me despierta el Espíritu Santo y dice, tengo un problema. Dice, hoy no creen lo que yo hago en los corazones. ¿Y sabe quién es el primer incrédulo? Yo. No creo lo que Dios me ha dado. Y si yo no creo lo que Dios me ha dado, ¿cómo Dios me puede usar? Cree lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha hecho. Porque el haber llegado hasta aquí es porque has vivido la ruta profética. Las agendas humanas se debilitan, se cansan. Pero la ruta de Dios es una ruta que tiene su objetivo y su fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queridos hermanos, ir hacia personas necesitadas. Eliseo tenía que salir y tenía que buscar a gente que estaba herida, a gente que necesitaba reprensión, a gente que necesitaba corrección, a gente que necesitaba, hermanos, palabra profética de cualquier índole. Bien iba a un palacio y tenía que profetizar al rey, o bien tenía que profetizarle a un labrador que caminara por el camino, o bien a una mujer que posiblemente se llamara Sunamita, movido por Dios en oración. Hermanos, no importa el estatus, lo importante es que haya alguien que transporte la palabra. Amén. Ruta profética, lo único que necesita son hombres sumisos y mujeres sumisas. Amén. No hacerlo como tú quieres hacerlo, sino como Dios quiere hacerlo. Dios necesita hombres sumisos y hombres sometidos. Dios necesita una iglesia sometida, una iglesia con contenido de Dios. Porque hay quien nace una ruta y al final
no lleva nada. Dijo, yo iré, tú no vayas, que tú no eres el enviado. Dice la Biblia que corrió a dar noticias sobre él. Y cuando llegó, no sabía qué contar, porque no llevaba contenido de Dios. Sin embargo, había un puntaquinte, un negrito, que ese era el encargado, gloria a Dios. Y corrió la ruta de Dios con contenido de Dios. Y cuando llegó, soltó la palabra profética. Hoy Dios quiere cambiar rutas naturales por rutas espirituales. Hoy Dios quiere hacer un reajuste a tu GPS. Hoy Dios quiere traer una información, hermanos, especial a tu vida, que va a renovar, gloria a Dios, los objetivos y las mentes. Que la gloria sea para el Señor. Dios no puede utilizar a aquel que dice, yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo, yo no, Señor, manda a otro. Dios no va a poder. Si tú lloras por ti, Dios no te va a mandar, ni te va a encargar que lleves palabra profética a otro. Pero si tú dices, Señor, yo no valgo, no tengo facultades, pero yo sé que tú puedes darme lo que yo no tengo, yo estoy aquí para que hoy me reprogrames. Que la gloria sea para el Señor. Quita la información que me desvía. Aconteció que un día, yo creo en el día, yo creo en el día especial, yo creo en el día de conexión, yo creo en el día que Dios pone a alguien delante de ti para que tu vida, a través de esa conexión, tome otro discernimiento, otra vida, otra luz, otro despegue. Yo creo en el día en que Dios te saca de lo natural, Felipe, que Dios te saca de lo habitual, de lo rutinario, de lo pasajero, de lo que no dice nada. Dios hace así, te coge y te mete en una ruta profética. Y a partir de ese día, tu vocabulario cambia, tu mente cambia, tu vivir cambia, tu casa cambia. ¡Oh, ha acontecido algo! ¿Qué ha acontecido? Que usted ha abierto el día de Dios. Era un día especial. Y yo creo en los días especiales. Y Dios está preparado para que ese día se empiece en tu vida. Pero quizás estamos muy perdidos, muy desorientados. Yo creo en el día de Dios. Hermanos, yo creo en el día en que David mató a Goliat. No estaba todos los días matando a Goliat, ¿no? Pero salió ese día. Y ese día David estaba en la agenda de Dios. Muy pobre. Estaba programado. Estaba metido, estaba inyectado, estaba en la agenda, estaba en la información actual. Yo creo, queridos hermanos, en el día en que Abraham sacrificó a Isaac. No todos los días un padre sacrifica a un hijo, pero ese día Abraham entró en la agenda de Dios. Yo creo en ese día en que Moisés vio la zarza arder y se acercó y recibió la revelación. Señores, reciban esta palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo en ese día. ¿Tú crees en ese día? Yo creo en ese día en que los problemas van a ser disueltos, van a ser saldados, van a ser superados. Pues yo creo en ese día en que Dios me va a elevar a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, a una nueva visión. Y lo que hoy me hunde, mañana me va a ser causa de risa. Porque has entrado en la agenda de Dios, en la ruta profética. Que Dios sea para siempre glorificado. Dios tiene un propósito contigo, y aunque el presente sea difícil, y escuchen bien porque son palabras proféticas, aunque tu presente sea difícil y no sea en tu presente anuncio de un futuro vigoroso y glorioso, yo hoy, aleluya, levanto mi mano profética y yo hoy declaro, aleluya, hoy saco a la luz, anuncio, gloria a Dios, que aunque tu presente sea difícil, Él te empujará, Él te va a introducir en una ruta profética, y el día preciso, a la hora precisa y en el lugar preciso, Dios va a hacer algo especial en tu vida.
digan amén. Levanta tu mano derecha conmigo y quiero entrar en tu agenda profética. ¡Santo! Las características de la Sulamita, queridos hermanos, fue tremenda, porque Eliseo pasaba por Sunem posiblemente todos los días. Investigando, pareciera ser como que él vivía muy cerquita de allí y que era un pueblo que tenía que pasar todos los días. Pero era un día en la conexión con la Sulamita. Era un día. Hermanos, Sunamita era por el nombre que era ciudadana de Sunem. Era el nombre del lugar en que vivía. Si vives en Cristo, te llamarán cristiano. Si vives en la santidad, te llamarán santo. Si vives en el Espíritu, te llamarán espiritual. Pero si vives en la carne, te llamarán carnal. La Biblia, hermanos, no echa flores a nadie, siempre que esas flores no sean para la gloria de Dios. Y dijo la Sunamita, una mujer importante. ¿Qué quería decirnos la Biblia con que aquella mujer era importante? La importancia no va en el rostro, ¿no? ¿O sí? La belleza te da belleza, pero no te hace importante. Quizás, queridos hermanos, la importancia de aquella mujer es que estaba ofreciendo el que conociéramos que aquella mujer vivía en un nivel posiblemente económico y social elevado. Por tanto, era importante. Cuando aquella mujer entraba en algún lugar, influenciaba con su entrada. Cuando aquella mujer entraba o hablaba con alguien, ese alguien era influenciado. Pero fíjense que la Biblia quiere marcar que esa mujer no influenció en Eliseo, sino Eliseo influenció en esa mujer. Las cosas naturales son las cosas naturales y las cosas espirituales son las cosas espirituales. Y queridos hermanos, qué importante es la identidad. Y la identidad de aquella mujer le daba importancia. La identidad marca propósito. Amén. El propósito marca posición. No te pienses porque voy muy deprisa. La posición marca posesión. Y el propósito, la posición y la posesión marcan bendición. Si nosotros entramos en el propósito, estamos en la posesión. Si estamos en la posición, estamos en la posesión. Ahí Padre. Y si estamos en la posesión, hermanos, estamos en la bendición. No puede haber bendición si no estamos en el propósito, si no estamos en la posición y no estamos en la posesión. Estos son sistemas que marcan leyes que nosotros no podemos cambiar. Que nosotros no podemos darle al grifo del cuarto de baño para que se encienda la luz. El grifo que si le das tiene que echar agua. No puede encender la luz. No podemos cambiar los sistemas establecidos. Y si usted quiere encender la luz, usted tendrá que ir ya al sistema establecido, al interruptor, y darle al lugar adecuado. Porque está todo organizado para que cuando tú le des, todo empiece a funcionar. Son sistemas que nosotros no podemos cambiar y podemos deformar. Importancia. La importancia de aquella mujer era de resalto, pero no tenía valía para lo que Dios quería hacer en ella. Noten ustedes, las cosas materiales, las facultades materiales, las partes naturales no valen para activar las cosas espirituales. El dinero, las riquezas, no valen en el mundo del espíritu. Si una persona no marca las líneas espirituales, jamás las cosas naturales se pondrán bajo el servicio de lo espiritual. Y aquella mujer, queridos hermanos, fue importante. Él nos ha hecho importantes.
De un pesebre Gloria a tu nombre. sacó un trono donde fueron reyes y le adoraron. Solo él de un pesebre puede hacer un trono. Solo él de un cacho de barca que olía a pescado podía sacar la cátedra de la universidad de Dios. Y desde esa barca él daba cátedra del reino. Gloria a Dios. Solo él puede hacer de una triste barca una cátedra de enseñanza. Él de un endemoniado garadeno pudo sacar un caballero. Solo él puede hacer esos cambios y puede hacer esa transformación. A un leproso indigno le devolvió su dignidad. Solo él puede hacerlo. Hermanos, aquella mujer era importante, pero no dejó de insistir. Perdió su estatus natural para adquirir algo espiritual. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. ¿Alguien está entendiendo? La palabra insistir significa ven a comer. Fíjese qué insistencia, ven a comer. Profeta, ¿puede venir usted a comer? ¿Qué conexión no había habido entre esa mujer y el profeta? Que aquella mujer solamente tenía una palabra: ven a comer a mi casa. Ven a comer a mi casa. Y la Biblia dice que lo hacía insistentemente. Noten ustedes, me dejan ustedes entrar un poquito más. Amén. Hubo un esfuerzo en su personalidad. Hubo un quebranto de personalidad. Déjenme que entre un poquito más profundo. Aquella mujer dejó de ser lo que era para entrar en la ruta profética. ¿Y qué pasó? Hubo un esfuerzo mental de disciplina. Te digo 2 veces ven a comer a mi casa, y si me dices que no, ya te dejo. Se acabó ya, yo ya he cumplido. Pero ella se humilló psicológicamente. Se arrodilló psicológicamente. Se quebró psicológicamente. Si de aquí no nos rompemos, de nada vale. Venga a comer. Venga a comer. No dobló su cuerpo, dobló su voluntad. Se humilló en su insistencia, se inclinó psicológicamente. Seguimos más para adentro. Se arrodilló mentalmente. La palabra insistir en raíz hebrea, me quito el sombrero, es encorvar. Aquella mujer se encorvó. Había dos causas que hacían encorvar a una mujer: por enfermedad o por dar a luz. Pero antes de dar a luz hay que fecundar. Esta mujer estaba dando a luz al Padre una visión, un querer entrar en la ruta. Esta mujer estaba siendo quebrada, estaba siendo rota, estaba siendo encorvada, y solamente había 2 causas. Noten ustedes: por estar enferma o por dar a luz. Estaba siendo, hermanos, estaba siendo portadora de dar a luz la visión de Dios para ella. Nadie puede darte la visión de Dios si no la fecundas tú, si no la das a luz tú. Todo puede ser muy bonito, muy bello, pero eres tú quien tiene que dar a luz la propia visión de Dios. ¿Cuántos comprenden? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Génesis 24:14 dijo una mujer: baja, dice, yo pondré la señal de que aquella que baje el cántaro nos debe beber. Dice, y baja tu cántaro para que beba.
bajó el cántaro para darle de beber al siervo. Bajó el cántaro y daré de beber a tus camellos. Señores, Rebeca se encorvó en su mente antes que en su espalda. ¿Puedo, pastor? Nos estamos acostumbrando mucho a doblegar el cuerpo, a humillarnos físicamente, pero no psicológicamente. Si la pantomima es darnos un abrazo, no te lo doy, pero de aquí y nada va a acontecer en lo más profundo de mi espíritu si mi mente no es quebrantada y rota. Y la victoria tiene que empezar en mi mente. El quebranto tiene que empezar en mi mente. El que esté de acuerdo conmigo que diga amén. Mateo 9:21, porque decía dentro de sí, ¿qué decían? Si tan solamente tocaba. Aún no lo había tocado. Beto, ¿no? Dice Beto, qué perezosa la gente, hijo. Aún no lo había tocado, pero ya dice, pensó dentro de sí, o sea, ya lo realizó en su mente, ya se quebró, ya se humilló, pero antes de humillarse físicamente, se humilló psicológicamente. Ya iba sana. Ay, papaito. Ya iba sana. Esa mujer ya iba sana porque ya había sido sanada dentro de ella. La sanidad no viene de afuera, viene de dentro. Las verdaderas sanidades vienen de dentro. ¿Cuántos dicen amén? Se inclinaron, amén, en el cuerpo, pero antes ya se había inclinado en la mente. Querido, la iglesia que vive en la ruta profética es aquella que discierne los tiempos. Punto número 1. La iglesia que vive en la ruta profética, el hombre de Dios que vive en la ruta profética, el hombre y la mujer de Dios, la familia, la casa, el hogar que vive en la ruta profética. Señales, si tú estás en la ruta profética. Número 1, discernir los tiempos de Dios. David decía, mi tiempo está en tus manos, yo quiero que tú abras mi tiempo, yo quiero conocer mi tiempo. El hombre que no conoce su tiempo es porque no está en la ruta profética, está en su ruta. La hora de marcar el tiempo de Dios, que me toca hacer, que me toca vivir, que me toca experimentar. Es tiempo de gritar, grito, es tiempo de callar, callo. Es marcar los tiempos de Dios. Estar en los tiempos. Segundo punto, conocer las maquinaciones del enemigo e interceptarlas. Hay quien todavía no sabe cómo el diablo se viste. Hay quien todavía no conoce las maquinaciones del enemigo. Y al no conocerlas, querido Jesús, no la podemos interceptar. Y estamos dedicando mucha fuerza a algo que es un entretenedor bobos. Estamos dedicando a algo, yo estoy dedicándome a limpiar esto, pero este no es el lugar de esfuerzo. El lugar de esfuerzo es este. Pero esto, aquello me entretiene para no estar en el lugar. Y entonces no soy capaz de parar ni de interceptar las maquinaciones del enemigo. Punto número 3, esto es bueno, ver los diseños de Dios. La iglesia que está en la ruta de Dios ve los diseños de Dios y los entiende. Y los ejecuta. El diseño de Dios. No es tu diseño, no es mi diseño, es el diseño de Dios.
Punto número 4, vive en un espíritu profético de revelación. La iglesia que está en la ruta profética, el hombre que está en la ruta profética, vive la revelación. Hermanos, la iglesia está fundada en la revelación. ¿Sí o no, hermano? Dice, ¿qué dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo viviente, y tú eres Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿En qué roca? En la revelación que mi Padre te ha dado, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia nace en la revelación, se sostiene en la revelación, se sustenta de la revelación, crece en la revelación. Y la revelación es aquello que corre el velo de mi ignorancia, sin la necesidad de mi mente. A ver, ¿lo habéis oído eso? Para que Dios te revela cosas y no necesita tu coeficiente intelectual. La revelación es el sistema de Dios en el cual no necesita mente humana. Porque va directamente de Dios a tu espíritu. No pasa por tu mente. No tienes que razonar. No tienes que pensar. No tienes que examinar. No tienes que decir, ¿vale o no vale? ¿Es bueno o es malo? No. La revelación de Dios es el acto soberano, milagroso de Dios que Él inyecta en tu espíritu y que no tienes que meditar ni razonar. La revelación llega y conforme llega, actúa, explota y se ejecuta. ¿Cuánto dicen amén? La ruta profética te hace entrar en la revelación y sin ella el pueblo rinde culto. Esto es profundo, por favor. Abran los oídos. La iglesia que no está en la ruta profética, que no está en la revelación, es un pueblo que rinde culto a la instrucción humana o a la imitación. La revelación no convive con la imitación. Donde hay revelación no hay imitación. Hay vida orgánica, vida activa del Espíritu. Hermanos, la iglesia que no vive en el mundo profético y revelación, los líderes se convierten en animadores y no en gente de cambio. Ya va bien enfadado. Ya se han enfadado. Miguelito, hijo, mira qué hacemos. La gente, cuando no estamos en la revelación, no actuamos por convicción, sino por repetición. ¿Dónde va? ¿Culto? ¿De dónde viene? ¿Del culto? Hermanos, el mundo de la revelación es un mundo vivo. A ver, no hay esfuerzo para cambiar la revelación. No hay obra humana. Me faltan palabras, chacho. No hay intervención natural. La revelación es milagro de Dios. Amén. Activo. Imparable. ¿Pero a quién le da Dios la revelación? Los espirituales. Donde nosotros creemos que acabamos, ya hemos llegado a ser espiritual y dice Dios, ahora empieza. Oh, Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Por tanto, había dos motivos o causas por las cuales una mujer podía estar encorvada. Una era por dar a luz. Dice que las hebreas se encorvaban para dar a luz. Y daban a luz andando como las gitanas antiguamente, chacho. Qué fieras. O se encorvaba una mujer porque estaba enferma. Señores, Israel estaba enferma.
Israel estaba enferma porque la ley faraónica, el mensaje de esa voz que producía, esa voz faraónica, esa autoridad faraónica, ese mensaje faraónico que entraba en la mente de Israel, fecundaba la idea de cautividad. Esto es para que lo entienda, lo siento. Marcaba psicológicamente esterilidad mental. Había una mente estéril. Faraón llegó a atrofiar la mente de Israel. Una cosa atrofiada es que no actúa, no hace el trabajo que ha sido. Y entonces, ¿qué había en la mente de Israel? Esclavitud. ¿Para qué vivía? Para ser esclavo. ¿Cómo caminaba Israel? Como un esclavo. ¿Cómo hablaba Israel? Como un esclavo. ¿Cómo vestía Israel? Como un esclavo. ¿Por qué? Porque la voz faraónica, la ley de Faraón, engendraba en la mente esclavitud. Y puedes cantar, puedes gritar. Oh Dios. Hermano, Israel no tenía visión profética, porque el mensaje faraónico vedaba los ojos. La visión está en la mente, señores, y vedaba, no veía el mañana, marcaba una conducta presente, no sabía que iba a ser mañana, no dominaban el mañana. Moisés rompió trayendo un mensaje, contrarrestó el mensaje faraónico y dijo en Éxodo 4:21, el pueblo creyó, ay Padre, el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, dice el texto, se inclinaron y adoraron. Yo digo la palabra inclinación, la podemos traducir a fueron sanos. Entraron en la ruta profética de Dios. Israel se inclinó por la palabra de Moisés. Inclinar, ya os he dicho, que significa fecundar, concebir y dar a luz. Porque quien concibe es para dar a luz. Queridos hermanos, se fecundó en Israel la libertad. Ay, Padre. Y ya, benditas las hebreas. Cuenta la historia, hermanos. Y esto va para las hermanas. Hay una palabra de Dios para ti, hermano. Dice, hermanos, que los judíos vivían tanto en el barro, tanta opresión de trabajo, que perdían su imagen porque estaban embarrados desde la cabeza hasta los pies. Perdían la imagen. Cuando tú te enfangas de algo y pierdes la imagen, ya no sabes quién eres. Y hermanos, el exceso de trabajo y el barro fluido en su piel se marcaba, tapaba la cara, los perfiles, no sabían, no se reconocían unos a otros, estaban embarrados, estaban enfangados. Pero dice la historia que las mujeres hebreas venían y gritaban a sus maridos, esposo mío, levántate, no te hagas una estructura psicológica de cautivo, levántate. Y saben que hacían, traían agua y lavaban el rostro de sus esposos, gloria a Dios, y le abrían la identidad, le lavaban y le abrían, hermanos, el rostro para que se pudieran ver unos a otros, aleluya. Y con todo el respeto, hermanos, las mujeres los arrastraban a las arboledas y fecundaban. Porque solo el que fecunda y tiene fruto tiene señal de vida.
sulamita abre una actitud de insistencia. La sulamita abre las puertas proféticas sobre ella. Si está pasando, hermanos, la ruta profética cerca de ti, no te entretengas, entra. Si son centímetros, entra en la ruta profética. Como esta mujer entró, abrió la proyección de su futuro. La ruta profética pasa por el lado tuyo y tú estás entretenido en cualquier otra cosa. Estás desorientado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Consiguió llevarlo a su casa. La mujer que abre la ruta profética consigue cosas. Eliseo ve la casa y consiguió llevarlo a la casa y ponerle de comer, y mientras que Eliseo comía, ella le preguntaba: háblame de Dios. Eliseo, háblame de Dios. Háblame. Fecúndame de Dios. Y Eliseo, para hablar de Dios, tenía que hablar de Elías. Oh, Eliseo, viva la madre que lo trajo. Porque hay hombres que hablar de ellos tienen que hablar de Dios. Ni la habéis pillado, desde la tan relajado estáis. Y Eliseo dijo: mira, sulamita, yo llevo poco tiempo, soy novato en esto. Ole los hombres nobles. Yo soy novatín, estoy aprendiendo, estoy empezando, estos son mis primeros viajes de proféticos. Pero yo te hablo de que Elías, el profeta de Jehová, hizo, llevó, trajo, le hablaba de Dios. Y aquella mujer empezó a ser fecundada. Y una mujer fecundada, hermanos, es una mujer con un peso en sus entrañas. Y aquel hombre dijo: me tengo que ir, tengo que seguir la ruta. Vete, siervo, vete. Ella se quedaba con hambre de más comida, se quedaba hambrienta y se asomaba a la ruta profética de Eliseo y lo pasaba. Vente a comer, y venía y le volvía a hablar y se volvía a ir, se quedaba con hambre, pero volvía a salir de la ruta profética, lo llamaba, lo volvía a traer y dijo: esto ya a mí no me satisface. Se fue donde su marido. Ole las mujeres sometidas, ole las mujeres con perfil profético. Porque lo profético de Dios y lo grande de Dios no desordena ni desencaja. Todo lo contrario, somete. Se fue donde su marido y dijo: ay, padre, dice: marido, dime, hija, ¿sabemos? La verdad que no sabemos cuántas veces Eliseo fue a comer a su casa, pero las necesarias para que aquella mujer entrara en un discernimiento espiritual. Y dijo: yo entiendo. Le dijo al marido: yo entiendo. Marido, yo entiendo. Captar la línea, captar la palabra, hermano. Esto es muy profundo. Yo entiendo. Captar el sentido, hermano. Yo entiendo que este es varón de Dios. Aquella mujer había traspasado los límites del discernimiento. Porque en el mundo de la revelación, en el mundo profético, ya no vives por lo que ves, sino por lo que Dios te deja ver. Ya no vives por lo que ves en lo natural, sino por lo que ves en los hombres.
sobrenatural. Y entonces esta mujer trasladó a su marido: yo entiendo, o sea, la palabra entender es que yo he recibido la revelación de que este hombre no es un hombre normal. Este hombre es un varón de Dios. Hermanos, la iglesia que vive en la ruta profética discierne a los hombres de Dios, discierne las falsas doctrinas, discierne, hermanos, las modas que pueden traer perjuicios, discierne los espíritus de no es malo, no es malo, no es malo. Esa iglesia, hermanos, sabe vivir por encima de esos venenos. Amén. Y queridos hermanos, fíjense cómo esta mujer actuó y dijo: marido, como yo he podido ver esa visión, he podido recibir esa revelación, hagamos. Aquí encontramos a una mujer con proyección de futuro, pero con una sumisión crecida. Hay quien ve el futuro pero no se somete. Ese futuro no es bueno. Lo que ve tiene que estar atado en el presente. El futuro tiene que estar en orden con el presente. No puede haber un futuro muy comprometedor y un presente muy destruido. No. Hagamos, marido, juntos. Te necesito. Ay, Padre. Y ahí está, hermanos, la composición en el pastorado. Hoy las iglesias no se dejan pastorear. Y le estoy hablando a una iglesia madura y tengo la libertad para hacerlo. Hoy las iglesias es muy difícil pastorearlas, porque no se dejan pastorear, porque no están sometidas, porque no trabajan junto con el ministerio, porque no se casan de verdad. Es una relación de tiempo, pero no hay, hermanos, esa unión. Y si tú necesitas ser pastoreado, significa ser enseñado. Tú no lo sabes todo, Tsunamita. Tú tienes unas ciertas cosas que alguien tiene que venir en el espíritu y corregirte. Pero tú no quieres que nadie te corrija. Y de esa manera, hermanos, nos encontramos con un problema. Siempre viviremos en el mismo nivel. Hagamos. ¿Qué quieres que hagamos? Un aposento de paredes. Yo no entendía esto de paredes, porque las viviendas de aquel entonces eran todas de tela, eran tiendas de campaña. Pero allí dijo ella: hagamos al profeta una casa de pared. O sea, se que estaba remarcando un poco algo fundamental. Necesitamos trabajar con fundamento. ¿Está usted de acuerdo conmigo, hermano? Hagamos un aposento de paredes, fundamento, algo estable, algo firme. Son bonitos los cultos, las alabanzas, los corintos, muy bien, pero vivamos el fundamento, en el perdonar, en el amar, en la oración, hermano, es un estorbo, gloria a Dios, en una vida de santidad, y después todo lo demás que venga, precioso, pero el fundamento. Y si no hay fundamento, no puede haber nada más. Vamos a crear una casa de paredes, ¿quieres? Y el esposo dijo: sí, ¿por qué no? Y ahora, cuando hay una casa de fundamento, ahora se puede amueblar el interior. Si no hay una casa de fundamento, no podemos meter nada dentro, porque todo se destruye, se diluye, deja de tener existencia, no hay efectividad. Y creó una casa de paredes y cimentarnos en ella cama, mesa, silla y candelero. Ese sería el estado de muebles espirituales de la iglesia. Una mujer con línea profética es una mujer que huele a descanso. La cama no es para roncar, es para descansar. La cama es descanso, es paz,
es equilibrio. ¿Sabe dónde se crece? Felipe, ¿tú sabes cuándo se crece? Te lo voy a decir yo, hermano. Cuando el niño duerme. Cuando se duerme es responsable. El cuerpo no está en rebelión. Las hormonas están en un estado de unidad y entonces se produce el crecimiento. Si se tuviera que crecer durante el día, donde algunos órganos de mi cuerpo estuvieran en rebelión, si se crecía deformadamente, crecerían más mis brazos que mis piernas, entonces yo pasaría a ser un crecimiento destructivo y monstruoso. Por eso, hermanos, cuando la iglesia no está unida, no puede crecer nunca. ¿Queremos crecer? Amén. ¿Qué? ¿Queremos crecer? Descansa. Paz. Si yo tengo paz contigo y tú tienes paz conmigo, creceremos. Porque el crecimiento lo trae. Crecimiento lo trae el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo lo trae? ¿Sabes por qué lo trae el Espíritu Santo? Muy fácil, pastor. Porque si lo trajeras tú no sabrías quizás el momento en que la iglesia está unida. Interesante, ¿no? Nuestras facultades no tendrían la capacidad de entender si realmente la iglesia está unida. Porque muchas veces estamos juntos, pero no unidos. Pero el Espíritu Santo diciendo, cuando hay una unidad verdadera, entonces trae crecimiento. Una mesa, ya sabéis para qué sirve. Para servir, no para comer, hijos, para servir. La mesa representa el servicio, la humildad. El servicio es la humillación. Dice que el más grande es el que sirve. Y una iglesia, hermanos, con ruta profética, es una iglesia que sirve. Servicio. Una silla no es otra cosa que representa la autoridad en la Biblia. Dice, y se sentaba y enseñaba. Cuando el maestro se enseña, está sentado en la autoridad, en la cátedra de la autoridad para enseñar. Y cuando el maestro quería enseñar, se sentaba. Y en la señal de sentarse, estaba diciendo, estoy aposentado en la autoridad. Y alguien dijo, este enseña diferente a los demás. Porque hay quien se sienta en silla de otros, pero eso no da autoridad. Porque la autoridad no se puede imitar. La autoridad nace. Señores, el candelero no es otra cosa que la luz, la iluminación y la palabra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojos un momentito, que le damos gracias a Dios por su palabra. Cierra los ojos un momentito, levanta tu mano derecha al cielo, dale gracias a Dios en esta hora. Orin, Zeta, Bayania. ¿Alguien puede apagar las luces?